el 28 de abril de este año, el aborto en casos de violación es un derecho ratificado por la Corte Constitucional. Sin embargo, la sentencia dispuso que la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Para esto, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 6 meses desde que la Defensoría presentó el proyecto para debatirlo y aprobarlo. Y hoy, 9 de diciembre, se llevará a cabo este primer debate. Y para eso hemos invitado a Victoria de Cintonio, asambleísta por UNES y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, con quien vamos a ampliar este tema y saber qué resultados esperan en esta jornada hoy. Querida Victoria, bienvenida a La Clave. Qué gusto verte, después de algunos años volverte a entrevistar. Tú desde el Legislativo y yo en otro espacio de comunicación. Buen día. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto, a los años, sí, qué gusto verte. Un abrazo para todos y todas quienes están en este momento viendo esta entrevista. Bueno, vamos a entrar en contexto con referencia a lo que se espera, en este caso, en este primer debate. Analizar también, porque en sí ya sabemos que existe las garantías constitucionales para amparar, en este caso nosotras las mujeres, quienes sean víctimas de una violación y poder interrumpir un embarazo no deseado en este caso. Pero ¿qué esperan ustedes, tanto como Asamblea Nacional y como bancada de UNES también, que el día de hoy se debata dentro de esta ley en el caso de aborto por violación? Bueno, como asambleísta que viene trabajando este tema hace un montón de tiempo, ya creo que la lucha en las calles ha determinado que ahora esto se convierta en ley. Primero quiero identificar que el aborto primero no vamos a hablar en la asamblea si el aborto es bueno o el aborto es malo, porque además el aborto existe en el país desde 1938, cuando se tipificó por primera vez en el Código Penal. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Lo que vamos a revisar el día de hoy es qué pasa con las sobrevivientes de una violencia sexual con la decisión de sus cuerpos. ¿Qué opciones les damos a las mujeres? ¿Qué opciones les entregamos a las niñas, a las adolescentes, frente a un proceso de violación que terminó en un embarazo? Aquí se han dicho algunas cosas. Por ejemplo, yo escuchaba dentro de la misma asamblea que se hablaba sobre el tema de la temporalidad. La Corte Constitucional, quien otorga o que genera la inconstitucionalidad de que el aborto por violación que sea tipificado, se plantea adicionalmente que tenemos que ubicar tiempos para esto, pero lo que yo no creo que deberíamos ubicar tiempos, sobre todo, es a las niñas menores de 14 años, porque son estas niñas quienes se dan cuenta de que están embarazadas porque no entienden las formas de su cuerpo, no entienden los procesos de su cuerpo, a veces no entienden ni siquiera la primera menstruación, que no se dan cuenta que están embarazadas. Existen casos en los que se han demostrado que las niñas se dan cuenta a los 5, 6 meses de embarazo. ¿Cómo le puedes decir a una niña que tú le pusiste un tiempo como legislador o legisladora y que ya se le pasó el tiempo para poder decidir de todo el proceso de violación que sufrió dentro de sus hogares, dentro de su círculo de poder, dentro de los espacios de las escuelas, en la calle inclusive? Entonces, estas cosas son las que hay que revisar. Debatamos, pero debatamos con cifras, debatamos y digamos que el 65% de las niñas son víctimas de violencia sexual perpetradas dentro de sus familias y que a veces, inclusive, dentro de estas familias no se presentan las denuncias. Otra cosa que es importante, que también se ha generado como supuestamente el nudo crítico para esto, es que ¿se presenta o no se presenta una denuncia? ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a la toma de decisión de tu cuerpo? Esto existe desde el 2015 en Ecuador. Existen protocolos a través del Ministerio de Salud que en casos de violencia física, violencia sexual, el Ministerio de Salud tiene que ingresar un formulario que se eleva a la Fiscalía como denuncia de lo que ha revisado el doctor. Esto es suficiente porque el delito de violación es un delito de acción pública, es decir, que no necesita denuncia. Es más, inclusive las víctimas de violencia sexual pueden en cualquier momento del proceso dejar de estar en el mismo para no ser revictimizadas. Entonces, cuando queremos hablar sobre los requisitos, cuando queremos hablar sobre los tiempos, a veces los asambleístas, entiendo que algunos
hablan desde sus dogmas y no hablan realmente desde lo que pasa y la estadística del país. Victoria, en este caso, retomando lo que tú mencionabas en una de las sesiones que tuve la oportunidad de escucharte, hablabas sobre la importancia de creer la palabra de las víctimas y que estas decisiones deben ser tomadas justamente por ellas, quienes han sufrido, quienes han sido víctimas, en este caso, de violación. Pero hoy en la Asamblea, lo que mencionabas, se va también a debatir, se va a poner dentro de este contexto también del proyecto que incluya la semana de gestación en la cual puede ser interrumpida este embarazo, lo que mencionábamos, por violación. Debería no tener tiempos. Porque, ¿Consideras tú que no debería tener tiempo? No debería tener tiempos, porque, a ver, se plantea que en la media de Latinoamérica estamos hablando que, que existe temporalidad hasta las 24 semanas más o menos, pero porque no tienen causales, causales para el aborto. No existe. En otros países no tenemos que decir que nos violaron para poder acceder al derecho a nuestro cuerpo. En otros países no existe esta causa, o sea, no existe una sola causa. Y en los que existen causales no existe la temporalidad. Y yo insisto aquí, ¿cómo les obligamos a si por ejemplo la Asamblea Nacional el día de hoy, en sus espacios más profundos de conservadores, deciden que sean a las 12 semanas? Las mujeres adultas nos damos cuenta de que estamos embarazadas a las 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. Las niñas se dan cuenta, o sus madres, o los colegios, los psicólogos que trabajan en las unidades educativas, en ese momento ni siquiera estamos en clases presenciales en todo el país, se dan cuenta que las niñas están embarazadas a los 5 o 6 meses. ¿Qué les vamos a responder a esas niñas? Ay, perdón, usted ya se pasó de las 12 semanas, se pasó de la semana tal, que fue el legislador el que indicó. Entonces, si hablamos de temporalidades, creo que no debería plantearse eso, pero adicionalmente, los legisladores hoy, que está el primer debate, tenemos la oportunidad de poder legislar para todas las mujeres, para todas las niñas y para todas las adolescentes que serán o que han sido sobrevivientes de una violación. Hoy tenemos que legislar para las que ya no están, para las madres que lloran porque sus hijas fueron violentadas, para las mujeres que lloran porque fueron violentadas y que no pueden denunciar, para aquellas que se quedan calladas por miedo a el espacio de poder en el que viven y sobre todo para las que podemos salvar. Victoria, ya basta de tener espacios, solo quería terminar esto, Adriana, sí. Ya basta de tener doble hipocresía, porque sabemos que abortan. Las mujeres abortamos todo el tiempo y cuando decidimos que no queremos tener un embarazo, cuando decidimos que un embarazo es no deseado, es porque sabemos que sí deseamos un proyecto de vida, que sí deseamos otras cosas para nuestra vida, y mucho más cuando ese embarazo no deseado es producto de una violación. ¿Cómo obligas a una mujer que conserve un embarazo no deseado cuando el trauma de la violación sigue latente dentro de su cabeza? Se busca una ley justa y reparadora, de lo que mencionabas, Victoria, una ley justa y reparadora para las cientos de víctimas que han pasado por este proceso espantoso, doloroso, como es la violación. Pero quería revisar contigo, y si tú también tienes datos estadísticos, unos datos estadísticos que tengo justamente en mis manos, entre el 2014 y 2019, un total de 26.132 niñas y mujeres fueron violadas, es decir, que se cometieron 14 violaciones cada día y que en igual periodo se denunció más de 1.300 niñas menores de 10 años que fueron violadas. Esto significa que cada 41 horas existe una niña violada en el país. Pero vámonos más allá dentro de este contexto de esta nueva ley. Es también un poco ver de qué manera y también el problema social y crítico que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son las penas o si en su caso se va a endurecer, como lo mencionaba, las penas para los violadores, para los abusadores de mujeres, de niños? Yéndonos más allá de una ley que protege y ampara a quien ha sido víctima. Pero ¿qué pasa más allá dentro de la construcción de una sociedad que vive esto día a día? Pero Adriana, aquí hay algunas cosas que inclusive he escuchado dentro de la opinión pública que se plantea, y eso se llama, en pocas palabras, para los que fuimos a la carrera de Derecho, populismo penal. Endurecer las penas y poner poco más que tenemos pena de muerte para ciertos delitos no evita que estos delitos ocurran dentro de una sociedad. Entonces,
planteemos otras cosas, por ejemplo, ¿por qué los legisladores que en este momento, o alguna gente que en este momento se golpea el pecho y dice, no, salvemos las vidas, salvemos esto está mal, es antimoral, es antirreligión, es anti todo? ¿Por qué, por ejemplo, no fiscalizamos? Tenemos una ley en el país que es para erradicar la violencia de género. ¿Cuánta plata tiene esto? El ente rector, que es la Secretaría de Derechos Humanos, está actuando para esto. Cuando nosotros ingresamos a la Asamblea Nacional, lo primero que hice fue remitir un oficio para fiscalizar qué está pasando con esta ley al ente rector. ¿Saben lo que me contestó la Secretaría de Derechos Humanos? Que todavía no se ha podido sentar para revisar esto. Increíble. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que cuando nosotras planteamos, la Asamblea anterior aprobó una ley para erradicar la violencia de género. ¿Y saben cuánto presupuesto se le está entregando? El Estado tiene que garantizar una vida sin violencia para las mujeres, para las niñas y las adolescentes. Y no lo está haciendo. ¿Cuánto presupuesto asignado para eso? O díganme cuánta plata tiene la Fiscalía para fiscales especializados para esto. ¿Cuántas unidades judiciales especializadas para el tema de violencia contra la familia y las mujeres existen en el país? ¿Cuánto deterioro tenemos en el sistema judicial? ¿Cuánto realmente dentro del sistema de salud tenemos espacios que reciban a las mujeres que han sido violentadas? La última estadística que revisé, ni siquiera tenemos uno por provincia, ni siquiera uno por cabecera cantonal. Hablando de Guayas, tenemos en Guayaquil 3. ¿Y qué pasa con los demás cantones? ¿Qué pasa con Salitre? ¿Qué pasa con Daule? ¿Qué pasa con Naranjito? ¿Qué pasa con el sector rural? Las mujeres rurales no tenemos derecho a denunciar que somos víctimas de violencia, o que el Estado me garantice que yo no tenga que salir a la calle con el miedo de que me violen, o que dentro de mi familia no se pueda determinar que a mi hija la están violando o que a un menor lo están violando. Por favor, quitemos esos dobles discursos desde la sociedad, desde los actores que están opinando sobre eso, y vamos a las estadísticas. 10 víctimas de violencia, 6 corresponden a niñas y adolescentes. De cada 10, 6. Eso es lo que queremos para el país, y las queremos obligar a ser madres. El embarazo tendrá que ser deseado, o no, simplemente no tendrá que ser, y serán niñas, no serán madres. Tenemos que sacar de los cuerpos de las mujeres ese poder que queremos totalmente silenciar para el derecho a decidir, porque nos preocupamos mucho sobre esto. Pero vamos a ver pues en las calles, ¿cuántos realmente se preocupan por los niños y niñas que están mendigando en las veredas de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo? ¿Cuántos se preocupan porque yo esté en el barrio y que le disparen por la espalda a un menor de edad? En eso no nos preocupamos, en esas vidas no nos preocupamos. Dejemos los dobles discursos en algunos espacios y preocupémonos qué pasa con esta mujer violada, qué pasa con esta niña violada. ¿La vamos a obligar a ser madre a pesar de que ha sido sobreviviente de una violación? Victoria, justamente también otro de los temas que entra a debate y que se ha planteado es sobre los requisitos que a los cuales las mujeres tienen que acceder para que se permita este procedimiento. Largo, tedioso, refiriéndome a los procedimientos para acceder a eso, ¿no? Entonces pasamos desde el tema de la denuncia, pasamos desde que se recaban todos los datos para que se acceda a esto, y por otra parte la objeción de conciencia por parte de los médicos, lo que tú mencionabas, ¿no? La objeción de conciencia de quienes dicen no, yo no voy a proceder a realizar pues justamente el procedimiento que mencionábamos. ¿Qué esperan ustedes como asamblea en base a eso, que se ajusten, que se acorten estos procedimientos para que las mujeres que han sido víctimas de violación puedan acceder rápidamente a este tipo de procedimientos? Lo primero que pedimos en las mujeres, saliéndome del espacio de mi espacio de asambleísta, es que nos crean. Que nos crean. Cuando nos dicen, yo sí te creo, que nos crean de verdad. No somos malévolas, no somos mentirosas. Nosotros no vamos a mentir y decir me violaron porque necesito abortar. Además, esta ley no es que tú vas a tener afuera de los centros de salud una fila inmensa, porque a las mujeres que decidimos abortar no necesariamente es una decisión fácil. Existen mujeres que han sido violadas y que han decidido conservar sus embarazos, y está bien, y esta ley también les tiene que permitir a ellas que el Estado les garantice acceso psicológico, todo un proceso de acompañamiento, porque sobrevivir a una violación tampoco es fácil.
Primero eso, que nos crean, créannos. Cuando nosotros decimos que somos sobrevivientes de una violación, es porque así ha pasado. No crean que somos unas mentirosas. Las mujeres no mentimos. Y segundo, sobre el tema de la objeción de conciencia. Es claro que puede existir objeción de conciencia en este país, pero el Ministerio de Salud, el Estado tiene que garantizar que si en un centro médico existe un médico, en un centro de salud, existe un médico objetor de conciencia, tiene que garantizar que exista uno que no sea objetor de conciencia, porque no le podemos, no podemos discriminar o no podemos negarle la atención médica a una mujer, sobre todo cuando ha sido sobreviviente. Esto es importantísimo, cuando han sido sobrevivientes de una violación. En ese sentido, existen formas, existen métodos, no todo el mundo en este país es objetor de conciencia, y las cifras así lo determinan. El 68%, vi en una última encuesta, el 68% de la población cree que no hay que penalizar el aborto, pero adicionalmente a eso, sube el número del porcentaje cuando se les dice que las mujeres son criminalizadas por acceder a un aborto o por decidir no continuar con un embarazo, sobre todo cuando han sido violadas, niñas, adolescentes y mujeres. Pensemos no solamente en las mujeres, las niñas no pueden ser madres, tienen que ser niñas. Victoria, para ir cerrando esta entrevista, sabemos que hoy va a entrar a debate, sin embargo, no se va a votar, sino que se darán las observaciones por parte del Legislativo. ¿Cuáles son las observaciones, en este caso, tú como asambleísta y, bueno, también por parte de la bancada de UNES dentro de esta ley? Lo digo a título personal. Por ejemplo, yo en el tema de los nudos críticos, que son 3 de los que hemos evidenciado, no debe existir temporalidad. Y si queremos debatir sobre la temporalidad, no les vamos a aceptar que a una menor de 14 años, que el Código Orgánico Integral Penal indica que no consiente y que automáticamente es una violación, se le ponga temporalidad. Las niñas se dan cuenta que están embarazadas a los 5 o 6 meses. Cuando hablamos sobre los requisitos, ya existe pues un formulario en el Ministerio de Salud. El delito de violación es un delito de acción pública y no necesita denuncia de la víctima. En este sentido, es el Ministerio de Salud el ente rector de elevar a la Fiscalía y que ésta actúe de oficio por ser un delito de acción pública. Y cuando hablamos de objeción de conciencia, es el Estado el que tiene que garantizar que los médicos objetores de conciencia también tengan el derecho de decir que no van a acceder a esto, pero que también tienen que garantizarle a las sobrevivientes de una violación que puedan acceder a un médico que les pueda garantizar sobre todo, y aquí nos jugamos una cosa que es importante, las mujeres que somos violentadas, que hemos sido abusadas de violencia sexual, si esto se criminaliza y la ley no sale, lo único que el lugar que nos están arrinconando es a la clandestinidad. Y sabemos, por eso yo digo que dejemos los dobles discursos, las mujeres que tienen la capacidad económica para pagar un aborto clandestino, seguro y sin ningún riesgo, son las que tienen el dinero. Las empobrecidas, las del sector rural, nos sometemos a una infección, nos sometemos a morir. Por eso queremos que esto sea ley, que se garantice el derecho de todas las mujeres y las niñas, sobre todo para que no tengamos que morir. La clandestinidad no es el espacio al que queremos arrinconar a las mujeres en este momento. Hay que proteger a las víctimas sobrevivientes de una violación. Victoria, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por haber participado en este espacio. Espero que no sea la última vez porque hay largo por conversar, por debatir sobre este tema. Así que la invitación abierta para que nos acompañes próximamente. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Qué gusto verte. Igualmente. Conversábamos con Victoria de Sintoni, asambleísta por UNES. Hoy se llevará a cabo el primer debate sobre la ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.